Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Bienvenidos de nuevo a Humanistas sin complejos. Hoy volvemos a recibir a David Ballester, que ya estuvo en este podcast, pero regresa para hablar de un nuevo libro titulado Una historia de la policía española, de los grises y Conesa a los azules y Villarejo. Espero que disfrutéis de la charla y, como siempre, tenéis más información en la descripción del episodio. Empezamos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Benvingut, David, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar otra vez con vosotros con Humanistas sin complejos. La segunda vez, ya. En la segunda, y esperemos que no sea la última. Bueno, con el trabajo que me estabas comentando que tienes, seguramente no será la última. Esperemos. Bueno, hoy hablamos de este nuevo libro, una historia de la policía española, de los grises y Conesa, a los azules y Villarejo. Primero, me gustaría preguntarte qué te ha llevado a embarcarte, después del podcast que hicimos, ¿no?, que hablamos de las víctimas de la policía de la transición. ¿Qué te ha llevado ahora a intentar hacer este trabajo recopilando un poco lo que es la historia y la evolución de la policía española? Básicamente, dos son los aspectos que me han llevado a la publicación de este libro, ¿no? Uno primero viene derivado de mis trabajos de los últimos años, bastantes años, en los que inicié el estudio de las movilizaciones populares durante la transición, después las víctimas de la violencia policial, y en todas estas obras la policía era un actor necesario, secundario, si quieres, del relato de los libros, ya que si habían manifestantes, habían policías, si habían víctimas, habían victimarios, ¿no? Entonces, de forma paralela a la elaboración de estos libros, el interés por el estudio de los cuerpos policiales fue creciendo, y de aquí nació la necesidad de finalmente, después de años de aproximarme de forma colateral, pues enfrentarme al tema de forma ya directa, elaborando esta monografía, ¿no? Y el segundo aspecto que me ha llevado a este punto en que nos encontramos es el hecho de la inexistencia en la historiografía española de unas publicaciones que yo entiendo que han de responder a unos criterios de rigurosidad, de profundidad en el análisis, y como en otros países de Europa, que aquí en la historiografía española no existe. No hay en España una tradición del estudio de sus cuerpos policiales. Sí que la hay de los del ejército, por ejemplo. Tendríamos quizá que preguntarnos por qué no existe esta tradición, ¿no? Y me di cuenta de que no existía un manual de las características que yo le he querido dar al mío, y también me di cuenta, y esto es una obviedad, que lo poco que se escribe sobre la policía española en muy buena parte está escrito por miembros de los diferentes cuerpos policiales, del Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil o inspectores de policía que son licenciados en historia y se adentran en estas temáticas. Y lógicamente esto, desde mi punto de vista, coarta la posibilidad de hacer una historia mínimamente crítica, ya que nadie se tira piedras sobre su propio tejado. Y entonces, desde mi punto de vista, había un vacío historiográfico que modestamente lo he intentado llenar con este trabajo. Esto ya lo comentamos en la anterior vez que hablamos y ahora se repite y no deja de sorprenderme. Yo lo pensaba el otro día, que por qué este tema, o incluso aquí también hablé con Diego y Gudmaro sobre el tema de los campos de concentración, que ahora está un poco en los medios gracias a la película de Marco. Sí. Son temas, ¿no?, junto al tuyo, que sobre los que se escribe muy poco. ¿Por qué sucede esto? Si son temas también de una relevancia cultural, social, incluso política, importantes. Yo creo que responde a unas determinadas dinámicas, también las tradiciones historiográficas tienen su peso en este sentido, pero también hay un aspecto fundamental en el caso español, definitivo,
definitivo, que es la dificultad al acceso de las fuentes. El tema de los archivos en España es muy complejo. La ley de secretos oficiales, todavía franquista, coarta mucho la libertad de los historiadores, y esta dificultad al acceso a las fuentes primarias yo creo que es un factor determinante. En el caso en que nos encontramos en el ámbito policial que nos ha llevado a estar ahora en esta conversación, para mí no era imprescindible acceder a las fuentes primarias para realizar un trabajo de estas características, ya que al ser de un amplio espectro cronológico, yo empiezo con el final de la Guerra Civil y acabo a principios del 2024. Las últimas referencias del libro son de enero, creo, febrero del 24, ¿no? Entonces, si hubiera accedido a fuentes primarias, hubiera sido no una obra de los largos años que he estado realizándola, sino casi de toda una vida o de media vida, ¿no? Pero esto no es óbice para, en otros trabajos que lo he intentado, acceder a los archivos policiales, y verdaderamente es un galimatías y es un muro infranqueable, y las pocas veces que yo he tenido acceso a documentación policial ha sido de forma indirecta, o bien en el archivo del Gobierno Civil de Barcelona, que se encuentra también en una situación bastante lamentable, pero al ser el gobernador civil la máxima autoridad provincial con mando sobre los cuerpos policiales, lógicamente recibía copias de los informes policiales. Y aquí se encuentra documentación policial y a veces también la amabilidad de algunas personas que han tenido alguna víctima derivada de intervenciones policiales y han reivindicado o han intentado judicializar el tema, y esto han tenido derecho de acceder a la información policial derivada del caso, y en algunos casos han tenido la amabilidad de cedérmela para que la pudiera estudiar y consultar, ¿no? Pero yo creo que el tema del acceso a los archivos de una forma clara, de una forma meridiana, de una forma fácil, es decisivo al respecto. El archivo de la Guardia Civil está mucho mejor que el de la Policía Gubernativa. Lo de la Policía Gubernativa es desastroso. Yo no creo que ni ellos mismos saben dónde tienen los papeles, si es que los tienen. Decías que empiezas el libro con toda la historia de la policía franquista, que tiene un sentido también por lo que habíamos comentado, pero me sorprendió que estiraras la historia hasta, creo que es enero del 2024, porque esa decisión es por un poco todas las tramas policiales de investigación, políticas que se han sucedido. Mira, inicialmente yo quería acabar el libro alrededor del intento fracasado de reforma de la institución policial llevada a cabo por el ministro Belloc y en las postrimerías del gobierno socialista, lo que se llama el felipismo, ¿no? Un intento fracasado cuando Belloc, con Margarita Robles en su brazo derecho como secretaria de Estado, intenta limpiar toda la pudredumbre que se había acumulado en Interior. Yo, de hecho, en el libro titulo que los socialistas tenían en el ámbito de Interior su Titanic. Y entonces el Titanic ya estaba haciendo aguas cuando llega Belloc. La tarea a realizar es ingente. Durante el periodo de la UCD no se hizo absolutamente nada a nivel policial. Los socialistas lo empeoran, todo el tema de los GAL, etcétera, ¿no? Barrio Nuevo, Corcuera, unas decisiones nefastas. Y yo quería acabarme aquí, ¿no? Pero el editor, con buen criterio, me impulsó a superar la pereza que tenía, a seguir investigando después de años y de un cierto cansancio, a entrar en el siglo XX y dar una mirada retrospectiva, lógicamente con menos capacidad de análisis histórico. ¿eh? Claro, Esto, por eso lo preguntaba. Claro, esto lo informo, ¿no? Los lectores, en el prefacio del libro, ¿no? Digo que el libro, en cierta manera, son dos partes, ¿no? La parte más empírica, por decirlo de alguna manera, con más perspectiva histórica, y luego ya la parte más reciente, que el prisma y el análisis es diferente, aunque sigo intentando hacerlo con el máximo de rigor y de profundidad, ¿no? Entonces, una vez entrados en el siglo XX, pues ya era inevitable llegar hasta la actualidad, debido a que el tema policial, yo siempre digo que la policía es una de las herencias más envenenadas de la dictadura,
y que se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes de la democracia, ¿no? Entonces, quedarnos a las puertas de todo lo que significa la mal llamada policía patriótica, el papel, que es la punta del iceberg, lógicamente, de Villarejo, que sale en el título del libro expresamente, toda la gestión policial del tema del procés. Creo que es el primer libro que analiza desde una óptica policial toda la gestión del octubre catalán, ¿no? Y luego tampoco me resistí, llegados ya a penetrar en este primer cuarto del siglo XXI, a acabar el libro con un capítulo en el cual hiciera una panorámica, sencillamente a partir de las fuentes secundarias, de las noticias que aparecen en la prensa, de analizarlas, de sistematizarlas, de valorarlas, en los últimos 3, 4 años, las noticias que aparecen en la prensa y que denotan una sucesión de problemáticas que existen en la policía española actual, que desde mi punto de vista, desde la administración, no se le da la respuesta adecuada. Normalmente lo más habitual es que se diga que es un caso aislado, ¿no? Pero claro, cuando vamos sumando casos aislados prácticamente semana a semana de excesos, de corrupción y de actuaciones policiales fuera de inventario, ¿no? Se denota que hay un problema más grave, ¿no? Y entonces hice un recorrido, una exposición para que el lector tomara conciencia, ¿no? Intentando ofrecer un hilo conductor que va, insisto, desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad, para que viera la evolución de dónde venimos a dónde hemos llegado, siempre con dos frases que transitan a lo largo del libro y que en cierta manera son su leitmotiv, ¿no? Una primera frase sería aquella que dice, los gobiernos pasan, la policía queda. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque dice mucho de la institución policial en este sentido, ¿no? Y luego hay otra frase que te encuentro también muy indicada, que es aquella que dice, dime qué policía tienes y te diré qué nivel de democracia has alcanzado. Para mí es una prueba del algodón de la salud democrática de un país, qué cuerpos policiales tienen y cuál es su ejecutoria, ¿no? Y entonces en este último capítulo yo quería poner los puntos sobre las is sobre aspectos recientes que salpican la prensa de forma relativamente habitual de la policía, desde el racismo. Hay un capítulo que se llama ¿Tú qué te crees, moro de mierda? Que es una frase extraída de una actuación policial, ¿no? La homofobia, las dificultades que tienen las mismas agentes de policía para trabajar en un cuerpo masculino, mayoritariamente masculino y masculinizado, que han de sufrir en ocasiones vejaciones por parte de sus compañeros y de sus superiores, los casos de corrupción, la penetración de la extrema derecha en el sindicalismo policial, esto también lo tratamos, el tema de las infiltraciones policiales, todavía no explicadas por el ministro Marlaska, porque en pleno siglo XXI, en una democracia, policías jóvenes que hace poco que han salido de la academia, que responden al mismo patrón, se infiltran en organizaciones legales y unas infiltraciones que difícilmente pueden estar amparadas por la ley, pero de las cuales, por otra parte, no se desprende ningún tipo de actuación policial ni judicial. Es decir, son organizaciones que gustarán más o menos al gobierno, pero no llevan a cabo ninguna actuación ilegal. Hasta el momento se han descubierto 10 de estas infiltraciones. La pregunta es cuántas más están en marcha y no se han descubierto. Pues hablamos de las infiltraciones policiales, hablamos de quizá el excesivo número de muertes. La labor policial es muy compleja y en ella es consustancial el error y la extralimitación. Y todas las policías en sus actuaciones, a veces legítimamente, usando las armas según la normativa vigente, y a veces cometiendo un error, una extralimitación, provocan víctimas mortales, irreparables, ¿no? En el caso de la policía española, a pesar del oscurantismo que existe al respecto, yo he accedido a esta información
actualizada gracias a la gestión que realizó un diputado en el Congreso de los Diputados, porque como historiador la oficina de prensa de la policía no daba respuesta a mis requerimientos al respecto, pues quizá el excesivo número de muertes que se derivan de intervenciones policiales a lo largo del año. Y lógicamente, antes hablábamos del libro de la transición, no es aquello, pero quizás se tendrían que establecer unos criterios de actuación más contundentes al respecto. También incido, aparte de lo que decía, la actuación policial en el proceso, la dificultad que tienen los cuerpos policiales españoles en entender que España es un país plurinacional, que hay comunidades con dos lenguas oficiales y que los ciudadanos tienen derecho a utilizar las dos en el ámbito de su territorio. Y es habitual que esto acabe provocando problemas a los ciudadanos que en numerosas ocasiones han sido vejados, multados, detenidos e incluso agredidos por hacer uso de su derecho constitucional a utilizar las lenguas oficiales, que la Constitución dice que todas ellas son españolas, ¿no? Y esto lo trato en un capítulo que es el que lo denomino Habla en cristiano, que es una frase que desgraciadamente los policías tienen demasiadas veces en sus labios, ¿no? Y este sería el prisma, ¿no?, conjunta en el cual quiero acabar el libro, estos retazos de actualidad, también comparando con otras policías como la alemana, la francesa, la portuguesa. No hay que Sí. esconder que las policías europeas, la francesa sobre todo, tiene unos graves problemas en algunos casos comparables con la española. Esto no nos ha de consolar, evidentemente, a nosotros nos interesa la policía española, pero es un problema transversal a nivel europeo. Y para acabar, comentar que el libro no tiene conclusiones. Normalmente los historiadores tenemos el hábito, la costumbre de acabar con unas conclusiones. Yo no he hecho conclusiones en este libro, y no porque el editor me hiciera un tijeretazo y me dijera ya, ¿no? Ya hasta aquí hemos llegado, sino porque creo que sí he hecho bien mi trabajo, que ha sido mi interés a lo largo de todos estos años. Al final del libro, el lector ha de tener suficientes elementos de juicio para llevar a cabo sus propias conclusiones. No hacía falta que yo diera este último brochazo al libro. Y cuando tienes, David, contacto con gente relacionada con la policía, ¿no te dicen que solo pones el foco en lo malo, que también hacen cosas buenas? ¿No recibes comentarios de este tipo? De momento no. Y mi historia no es una historia crítica, evidentemente, porque y lo digo, lo explico en el libro. De aquí el título. El título no es la historia de la policía española, es una historia de la policía española. Es decir, es la historia que yo como historiador y como ciudadano, porque, creo que se debía de hacer. Pero es una historia, no quiero hacer la historia oficial de la policía española. Y yo no solo pongo en relieve los aspectos negativos. En las páginas del libro, en varias ocasiones, hablo de que buena parte o la mayoría de los agentes son unos agentes profesionales que realizan bien su trabajo, etcétera, etcétera, pero la dinámica policial es determinada. Y esta dinámica policial pues hace que una parte, pienso yo, que sensible de la población española hoy en día, pues no se identifique con unos cuerpos policiales, que los puede ver con unos cuerpos policiales de parte, muy escorados a una determinada ideología, y que en su día a día, pues tienen una serie de praxis que a este sector de la ciudadanía, que soy incapaz de cuantificar, pues le gustaría que fueran diferentes. También es cierto que hay un determinado sector de la sociedad, amparado por unas corrientes de opinión y medios de prensa, que son absolutamente acríticos frente a la gestión policial, y hagan lo que hagan siempre, aquí podríamos introducir la frase aquella de Scorsese, son de los nuestros, ¿no? Y como Hay mucho corporativismo. claro, son de los Hablas de los nuestros. sindicatos también. Claro, y los entienden como un referente, ¿no? Como un pilar de su idea, de lo que es la patria, etcétera, y esto hace que sean completamente acríticos ante las praxis policiales, ¿no? Pero no es una historia
en el sentido de qué malos son los policías. En absoluto, en absoluto. Reconozco en sus páginas el alto precio que pagaron en su lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, pero el trabajo por decirlo de alguna manera, las historias encomiables sobre la labor de la policía ya se han hecho. Hay muchos libros realizados, tal como decía antes, por agentes de la Guardia Civil y por policías que hablan solo elogiosamente de lo que hacen sus compañeros o lo que han hecho sus compañeros a lo largo de la historia. No estoy desmereciendo todas las historias que han escrito miembros de la Guardia Civil y de la policía. Hay algunas que son útiles, mayoritariamente acríticas, sobre todo acríticas con el presente. Son capaces de criticar manchas oscuras del pasado, pero con el presente son más acríticos, ¿no? Pero no acepto, no es que tú lo hayas dicho, ¿no? Pero no acepto la idea de que he hecho una historia solo para poner sobre el tapete los aspectos negativos de la policía, porque diría un poco de mi capacidad como investigador y del rigor que intento dar siempre a mis trabajos. No es esto lo que he querido hacer y creo que no lo he hecho. Y en el mapa europeo, David, ¿tenemos ejemplos de policías mejor estructuradas y más transparentes? Hay policías, insisto, es una labor compleja y muy difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países que están implementando organismos externos, no policiales, a la hora de investigar los casos susceptibles de ser considerados mala praxis, excesos, etcétera, ¿no? Ya que cuando es la policía la que ha de autoexaminarse y, al llegado el caso, autosancionarse, encontramos que prima la palabra que tú has dicho antes, el corporativismo, un corporativismo exagerado, acendrado en este sentido, y una muy limitada capacidad de autocrítica, ¿no? Y esto hace que las normativas reguladoras de las actuaciones de los agentes sean muy laxas y se perpetúen personajes que en una sociedad democrática no deberían estar sirviendo a la sociedad, llevar uniforme, ni mucho menos llevar una arma, ¿no? Y en este sentido hay policías que tienen dinámicas higienizadoras en sus filas mucho más efectivas que las españolas, aunque insisto, por ejemplo, el, el tema de la presencia de la extrema derecha en las filas policiales, que esto ya sería otro tema que también lo trato, del tema sociológico, ¿no? ¿Quién se hace policía? El por qué, Sí, etcétera. Pues, por ejemplo, en Grecia, que no hay casualidades, ¿no? claro, claro, Es lo que comentas. en Grecia, por ejemplo, pues de la época en que Alba Dorada era un partido antes de ser declarado ilegal, etcétera, pues estaba más que demostrado de que tenía un predicamento en los cuerpos policiales importante. En Portugal se han descubierto blogs y chats en internet formados por policías de claro contenido racista y ultra. En Bueno, y Francia, aquí señalas la vinculación con la extrema derecha, ¿no? sí, sí, General es que es evidente. Esto se demuestra tanto en el día a día, en el devenir y en el voto también, y en el voto. O actualmente. pongo ejemplos, ¿no?, de lo que votan los policías, que esto es fácil de saber, y el voto de la policía está mucho más escorado a la de extrema derecha y a la derecha que el resto de la sociedad española. Y lógicamente, una policía escorada a estos parámetros ideológicos no es representativa de la sociedad. Y entonces aquí tendrían que haber mecanismos de control por parte de los mandos policiales, pero claro, los mandos policiales, ¿de dónde proceden? Que también son policías, ¿no? Y dices, bueno, es que los mandos policiales no funcionan. Pues entonces los responsables políticos deberían tener, cosa que no han tenido a lo largo de las últimas décadas a la hora de roer un hueso tan duro como es la institución policial, determinación, coraje y coherencia ideológica para afrontar este tema, porque a veces llegas a la conclusión de que si los policías piensan la frase que te he dicho antes, de que los gobiernos pasan, la policía queda, a veces piensas que los gobernantes también acaban pensando lo mismo, pero al revés, ¿no? Pero al revés, al fin y al cabo, yo voy a estar aquí X tiempo y, adentrarme en un laberinto como es el policial, al final voy a salir salpicado, ¿no? Pues quita, quita, ¿eh?
El paradigma de esto es que hasta Mariano Rajoy ha sido ministro del Interior en España, ¿no? Rajoy, que es el paradigma, ¿no?, del que no mancha, pero que tampoco limpia. Y yo hago un juego en, en el penúltimo capítulo del libro, les digo, mire, señores lectores, yo ahora voy a adentrarme en el siglo finales del XX, principios del XXI, digo, les pongo aquí la relación, y se la pongo, de los ministros que ha habido, y prácticamente podríamos hacer punto y aparte y acabar aquí, porque solo diciendo los nombres de los ministros, ya, por poco informado que estés del tema, ya ves que no han hecho prácticamente nada, que han sido una actitud completamente epidérmica, inanes, han sido completamente inanes al respecto, ¿no? Entonces yo encuentro a faltar este compromiso político de los responsables de ser capaces de tener el coraje de enfrentarse a unas dinámicas internas y sobre todo lo que pienso que es lamentable para la ciudadanía es el hecho de estar pagando el sueldo y estar en manos porque de hecho estamos en manos de unos agentes de policía que no todos responden a los criterios que serían necesarios para que realizaran su ejecutoria en un Estado de Derecho. El mismo, y utilizo este artículo interesantísimo del magistrado Joaquín Urías, que tiene un artículo reciente en el sentido que dice que en España todavía, si vas de noche por la calle y te encuentras con una pareja de policías, mejor que cambies de acera, ¿no? Porque muchos hacen bien su trabajo, pero como tengas la mala suerte de encontrarte con malos policías, vas a acabar bastante mal, ¿no? Esto lo dice un magistrado de reconocido prestigio, no lo digo yo, ¿no? Ujú. Ahora comentas un poco los problemas actuales y es algo que comentas en el libro, pero también señalas que todo se debe a una falta de depuración inicial, ¿no? Entonces, ¿qué margen de maniobra tenemos actualmente para poder solucionar y sobre todo para abrir un nuevo debate sobre esa reforma estructural que comentas como necesaria? A ver, hay un problema, un kilómetro cero, que es que la democracia que hoy tenemos en España se construyó con unos pilares muy sólidos que eran el aparato de Estado franquista, que especialmente en el ámbito policial y en el judicial, pues tienen una gran importancia y se traspasan homogéneos, compactos, con sus nombres y apellidos y también con su manera de trabajar, si lo quieres decir así, a servir a la democracia. Esto en el campo que nos ocupa, que es el policial, pues representa que violadores, algunos de ellos verdaderos psicópatas, conculcadores de los derechos humanos, pues en democracia siguieran llevando placa y pistola, y la democracia encima fue muy generoso con ellos y los promocionó y los ascendió, y la palabra depuración prácticamente nunca estuvo encima de la mesa durante la transición. Luego podemos entrar en estos casos si quieres, ¿no? Ahora ¿Pero bien, crees que fue una decisión pragmática necesaria en ese momento? yo creo que yo en este ámbito suscribo lo que plantea el profesor Pérez Royo, que dice que la transición se hizo como se pudo. Estamos de acuerdo, se hizo como se pudo. De mínimos, ¿no? A veces caemos en el error de analizar la transición con ojos presentistas. No podemos mirar la transición con lo que nos hubiéramos gustado hacer o lo Sí, que sí. haríamos si nos encontráramos en esa situación hoy. Se hizo como se pudo, con un peligro de golpe de Estado, con unas amenazas violentas por parte de los sectores ultras minoritarios, porque la mayoría del pueblo español quería libertad, quería democracia, pero muy poderosos, y, y esto condicionó una sociedad española que no lo olvidemos. A veces, incluso los historiadores, al explicar la transición, nos olvidamos de un factor fundamental para entender aquellos años, como es el miedo. La sociedad Sí, española sí. quería libertad, pero sobre todo quería paz y orden y ausencia de violencia. ¿Por qué? Porque todavía existía el trauma de la guerra civil, la brutalidad represiva y criminal del franquismo después de la guerra civil y lo que habían sido casi 4 décadas de dictadura. Y esto pesaba en las conciencias de los españoles que, atemorizados,
optaron por posiciones muy pragmáticas, eran capaces de ceder, eran capaces de no incidir en aspectos potencialmente conflictivos a cambio de llegar a un sistema de libertades. Esto se puede ver estudiando las encuestas que se hacían en aquella época, en las cuales se ve que la sociedad española en este contexto, junto a su anhelo de libertad, los españoles están 15 o 20 puntos por encima de otras sociedades de Europa Occidental a las cuales nos queríamos parecer en aquel entonces, alrededor de los parámetros que te comentaba, que existen en todas las sociedades, pero en la española, en aquel contexto, era exagerado de paz y orden. Estos eran los aspectos fundamentales, paz y orden. Y esto conllevó actitudes pragmáticas de no confrontar con aspectos que podían resultar conflictivos, y si esto implicaba que en este caso de la policía, pues no sentar a conculcadores de los derechos humanos, a asesinos, a torturadores en un banquillo y aplicar no venganza, sino justicia, pues esto no estuvo prácticamente nunca encima de la mesa, a pesar que durante la transición y el final del franquismo, ¿no? Una de las frases más coreadas en las manifestaciones era disolución de cuerpos represivos. Pero a la hora de la verdad, este eslogan y esta voluntad de depurar los cuerpos policiales y adaptarlos a la democracia quedó en nada, porque quedó en patrimonio de la extrema izquierda, y esta extrema izquierda, a partir de las elecciones de junio del 77, fue extraparlamentaria, y los socialistas y los comunistas, que eran las fuerzas mayoritarias de izquierda en el Parlamento, haciendo gala de un gran pragmatismo, y a pesar de que Martín Villa mienta en sus memorias y diga que los socialistas y los comunistas le pedían insistentemente la depuración de la policía, pero él se negaba. Incluso Martín Villa habla bien en sus memorias de los policías de la Brigada Político-Social, que era la punta de lanza represiva del régimen. Dice de ellos, y esto lo escribe en los años 80, de que eran el mejor plantel de la policía. Virgen Santa, si se puede considerar mejor plantel a este tipo de individuos, ¿no? Y lo máximo que pedían los socialistas y los comunistas era avanzar la edad de jubilación. Como muchos de estos agentes identificados con la dictadura ya tenían una cierta edad, pues si los jubilabas a los 55 te ahorrabas, pero como mucho, hubo mucho pragmatismo. Ahora bien, y acabo. También cargar el foco sobre la transición como el origen de todos los problemas de la institución policial y de otros aspectos que tenemos hoy en día, cerca de medio siglo después, achacar todas las culpas, todos los males a cómo se hizo la transición, a las insuficiencias de la transición, me resulta ventajista. Me resulta ventajista en el sentido de que han pasado suficientes décadas para Sí, todo sí. lo que no se pudo hacer y lo que se hizo mal, haberlo corregido. Pero desde mi punto de vista es obvio que el bipartidismo imperante durante todas estas décadas pues no ha tenido interés en incidir en estos aspectos que estamos comentando. Tú siempre has sido muy crítico con la transición, porque recuerdo la última vez que hablamos que también estabas un poco en contra de este misticismo, de esta Claro. idealización que tenemos sobre la administración, sobre la transición. Hombre, a ver, el prolífico y locuaz García Margallo, el ministro de Exteriores del PP, no hace mucho, él mismo se puso en un jardín en una entrevista que le hicieron en la televisión vasca, porque él es uno de los apologetas de este modelo de transición ejemplar, lo que yo le llamo la leyenda rosada de la transición, el régimen de libertades que nos dimos entre todos, inmaculado, etcétera. Claro, para que la transición sea modélica y ejemplar, ha de ser pacífica. Y la periodista le preguntó a Margallo, ¿la transición fue modélica? Sí, claro, porque bla, 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 el típico discurso al respecto, que tiene un amplio soporte mediático, Muchísimo. institucional, ¿eh? Se quiere que sea la idea matriz, al que quede, que prenda alrededor de la transición. Y entonces la periodista le dijo, entonces fue pacífica la transición. Y Margallo responde, claro, si no hubiera sido pacífica, no hubiera podido ser modélica.
Pero claro, tenemos una transición que, entre todos los procesos de cambio que se produjeron en la oleada de procesos de democratización en los últimos 30 años del siglo XX, que por ejemplo analiza Huntington en su conocido libro, sabemos que la transición española, después de la rumana, fue la más violenta. Fue la más violenta. ¿Cómo puede ser modélica un proceso de tránsito político en el cual durante 7 años hay aproximadamente unos 630, 640 muertos? 500 de ellos, 498 para ser exactos, producto del terrorismo de diversos ámbitos, especialmente ETA, evidentemente, con el 68% de estas víctimas del terrorismo, pero luego tenemos más de 135 muertos de la violencia institucional, básicamente excesos policiales. Hagan, hagan los oyentes la división que quieran por años, por meses o por semanas, dividan estos 630, 640 muertos en 7 años, vean el resultado que sale y a ver si un proceso que está esquichado, que está salpicado, perdón, de tanta sangre, puede ser modélico y puede ser ejemplar. Eh, Evidentemente que no. Aparte de que hay otra, este no es el único argumento de los que defienden esta transición modélica. Está también la idea de que todo estaba ya preparado, según algunos, incluso desde 1969, ya se tenía en la mente las mentes preclaras que estaban preparando la transición, por dónde tenía que ir el proceso, que es por donde fue, todo estaba... Es un cuento, es verdaderamente un cuento y además es un escarnio teniendo en cuenta que se perdieron tantos centenares de vidas y se destrozaron tantas familias. Estamos hablando de la transición, pero echando un poco la vista atrás, podemos hablar de la naturaleza de las fuerzas policiales durante la dictadura. Me gustaría preguntarte, durante ese régimen franquista, lógicamente, como explicas en el libro, las fuerzas policiales desempeñaron un papel muy importante de represión y control social. La ley de 1941 reforzó toda esta Fijación. ideologización. Sí. Me gustaría preguntarte un poco cómo se estructuraron y operaron estas fuerzas policiales durante el franquismo y cuál fue el impacto en la sociedad y si, por último, podemos establecer paralelismos con los regímenes actuales, autoritarios. Bien, es evidente que el franquismo, el Estado Nuevo, que se decía, se dota de unos cuerpos policiales ad hoc a su proyecto político de instauración de la dictadura franquista en España. En este sentido, se disuelven cuerpos policiales que no se consideraban de suficiente lealtad, como la Guardia de Asalto, que había sido creada durante la etapa republicana, el Cuerpo de Carabineros, que era el cuerpo más antiguo policial que existía en España, se crea la Policía Armada, los grises, ¿no? Que es una estampa. Yo digo en el libro, ¿no? Que el gris es el color de una dictadura, ¿no? Que evidentemente tiene varias lecturas la frase y por eso la digo. Y quien crea los grises se hace esta creación bajo el amparo, la tutela y el entrenamiento de la Alemania nazi. No olvidemos que esta policía se crea paralelamente a la Segunda Está Guerra inspirada, ¿no? Comentas Dime. que está inspirada en la policía nazi, Claro, ¿no? está tutorizada por los nazis que envían aquí técnicos a ayudar al Estado franquista a dar forma a una policía que, tal como has dicho tú, tenía unos parámetros ideológicos evidentes al servicio del régimen y que la Gestapo le da una impronta determinada. De manera muy significativa, bueno, y acabo, y aparte de la policía armada, hay una policía secreta que es la no uniformada, que es el Cuerpo General de Policía. Dentro del Cuerpo General de Policía está la Brigada Político-Social, que es la punta de lanza represiva del régimen, los especialistas en la represión política, que a veces caemos en el error de pensar que son los únicos que torturaban y conculcaban los derechos humanos. Esto no es cierto. Se podía torturar en cualquier dependencia, en cualquier cuartelillo de la Guardia Civil. Estos, evidentemente, eran los especialistas y los más prolíficos.
pero no los únicos, ¿no? Y luego finalmente Franco se decidió al final a mantener la Guardia Civil, aunque en principio tenía preparada su disolución, debido a que la Guardia Civil no había sido una parte importante de la insurrección contra el gobierno legítimo y, por ejemplo, en Barcelona había tenido un papel al mando de Aranguren y de Escobar en, al ponerse a las órdenes de la Generalitat y luchar contra los rebeldes, muy al final ya. ¿Eh? Y entonces Franco se planteaba su disolución, pero los militares le frenaron, lo cual no fue óbice para que al final de la guerra se produjeran decenas y decenas de ejecuciones sumarias de miembros de la Guardia Civil que no se identificaban con el nuevo régimen o habían cumplido con su juramento y servido al gobierno. Pero también el tema del maquis también tiene su importancia porque la Guardia Civil estaba muy irradiada por todo el territorio nacional y se consideraba que era el cuerpo policial idóneo para enfrentarse a esta amenaza que existía en las montañas de numerosas zonas de España, ¿no? Y luego estos cuerpos policiales que en los 40 son entrenados, formados a imagen y semejanza en buena parte, esto se ve incluso en la uniformidad. Miras el uniforme de un policía armado de los años 40 y en gris el uniforme se parece mucho en lo que es el uniforme negro de las SS. O, por ejemplo, el casco que llevaba la policía es un casco que se dice ni más ni menos que de modelo alemán. Pero esta policía de filonazi creada en los 40, en los años 50, por ejemplo, la dinámica internacional ya ha cambiado, Guerra Fría, el fascismo ya ha sido derrotado en los campos de batalla, el régimen franquista mueve piezas, mueve fichas en una operación cosmética que no engaña a nadie, sencillamente Franco se convierte en un instrumento al servicio de los intereses de las potencias occidentales en el tablero de la Guerra Fría, y entonces los agentes españoles irán a ser tutorizados y entrenados a los Estados Unidos. Es decir, unos policías que en los 40 los entrena la Gestapo, los forma la Gestapo, y que se van a los Estados Unidos, incluso el Kreisch, ¿no? El comisario Kreisch, una de las caras más execrables de la policía franquista, pues fue a Estados Unidos a recibir cursos en que incluían técnicas de tortura de la CIA y del FBI, ¿no? Este mismo cambio expone bien la evolución de los cuerpos policiales. Y no sé si me dejó algo, la última parte de la pregunta, si te la he contestado. Sí, te preguntaba un poco por los paralelismos que se pueden establecer con regímenes actuales. Sí, sí, actuales, es difícil, porque no deja de ser la española una policía europea y hay que contextualizarla en Europa. No nos sirve ir a buscar modelos policiales en Sudamérica, por ejemplo, o en otros continentes. ¿No? Lo que sí se pueden buscar paralelismos, por ejemplo, entre la policía española y la portuguesa a lo largo de las décadas que las dos dictaduras ibéricas pues hicieron un camino en paralelo, ¿no? En este sentido, y esto está estudiado por colegas que realizan un excelente trabajo, y está estudiado estos paralelismos, ¿no? Entre el caso portugués y el caso español. Después en el libro eres muy crítico con la ley de amnistía del 77 durante el periodo, digamos, de la transición, que dices que no solo beneficia a presos políticos, sino también que se benefician cuerpos policiales que habían violado gravemente derechos humanos importantes. ¿Por qué, o sea, consideras que fue un error histórico esta inclusión de los agentes policiales en la ley de amnistía? A ojos de 2024, evidentemente que sí. Pero otra vez repito lo de antes, el presentismo aquí no nos sirve. Vayámonos al 1977. Escuchemos lo que dijeron en tribuna parlamentaria Marcelino Camacho, líder de comisiones obreras que había estado detenido y encarcelado en numerosas ocasiones, que en los mismos antifranquistas, en un acto de generosidad que los franquistas no han tenido nunca, estuvieron de acuerdo
en entender que esta ley de amnistía era un paso adelante de cara a acabar con las dos Españas, mirar al futuro y construir todos juntos un proyecto nuevo. Y en aquel momento, y en aquel momento no se era consciente de la dimensión que tenía la ley de amnistía, la doble faz. Por una parte, los presos políticos que quedan salen de las cárceles y en las puertas de las prisiones se pudieron vivir escenas emotivas al respecto, etcétera, pero luego quedaba el famoso artículo en el cual dice, ¿no?, que los funcionarios públicos que hubieran actuado en contra de los beneficiarios de la amnistía por haber luchado contra la dictadura, pues se iban de rositas, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿en aquel momento se podía hacer de otra manera? No, probablemente no, porque intentar juzgar a los criminales franquistas hubiera conllevado unas presiones y unas amenazas al naciente proceso democrático muy, muy fuertes, ¿no? Pero tenemos ejemplos de países que han salido también de procesos violentos, desde Sudáfrica a Ruanda, pasando por Argentina y otras dictaduras del cono sur que se decía en aquel entonces, que han solucionado mejor estas parcelas, que no representan necesariamente encarcelar a los victimarios, pero sí establecer medidas y que sea de reparación morales que pueden pasar por reconocer lo que habían hecho y sencillamente mirar cara a cara a sus víctimas y pedir perdón. Esto no se ha producido y por eso hablamos del modelo español de impunidad. Un modelo español de impunidad que no tiene casi parangón en otros procesos de salida de las dictaduras, se mire como se mire, y que permite que personajes como, pues no sé, para decir algún conocido, Billy el Niño, pues acabara sus días hasta que el COVID se lo llevó hace unos años, pues gozando de una jubilación generosa gracias a la pensión, más lo que le proporcionaban las medallas pensionadas que había recibido, algunas de las medallas recibidas después de la muerte de Franco, y acabar a sus días pues corriendo maratones y haciendo atletismo, que esto es muy saludable para la tercera edad, y sin ningún tipo de remordimiento. O, por ejemplo, que en el año 85, en un gobierno, y casos como estos los explico en el libro, en un gobierno de un partido que se llamaba o se decía llamar socialista y obrero, Socialista. Ujú. pretendidamente de izquierdas, en el año 85 más de una docena de antifranquistas que habían sido detenidos y torturados en dependencias policiales le tengan que hacer al presidente del gobierno, Felipe González, una carta con una declaración jurada en la cual se quejan de que este gobierno con estas características hubiera nombrado para una alta responsabilidad a Jesús Martínez Torres, que fue ni más ni menos el inspector de policía que los torturó no hacía tantos años atrás. Y ellos decían, nosotros hemos luchado por la libertad, hemos luchado para que usted sea presidente del gobierno, pero no luchamos para que nuestros torturadores se promocionen en la democracia y alcancen estas altas responsabilidades. No, no es esto por lo que nosotros nos jugamos nuestra integridad física, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, etcétera, etcétera. Respuesta del ínclito ministro Barrio Nuevo. No consta en la documentación consultada que lo que ustedes dicen sea verdad. Es decir, un gobierno socialista daba más verosimilitud a una documentación de una policía política de una dictadura, como si las policías políticas de cualquier dictadura anotaran en sus documentos las torturas que infligían a los detenidos, una verdadera, es una absurdidad, a la palabra jurada ante notario de una serie de luchadores, de demócratas y de luchadores antifranquistas, ¿no? Pues casos como estos, los que quieras, ¿no? Sí, sí, Los que quieran. Y claro, de aquellos lodos, aquellos barros, porque claro. en la democracia se incorporan los hombres con sus nombres, sus apellidos, pero también sus hábitos de trabajo, sus métodos de trabajo. Y la tortura se perpetúa convirtiéndose en una de las lacras más lacerantes de la democracia porque se incrusta durante la transición, durante el gobierno socialista y después. Es uno de los problemas graves que tenemos al respecto. Solo hay que mirar los informes de Amnistía Internacional. Permíteme una anécdota que
un hecho histórico que reflejo en el libro, que es durísimo. En el año 94, cuando Belloc y Margarita Robles están llevando a cabo su fracasado intento de higienización de toda la pudredumbre acumulada en Interior desde hace ya décadas, Margarita Robles se reúne en Vitoria con la cúpula policial y les informa, y fíjate lo que voy a decir, les informa en el 94 de lo que tendría que ser una obviedad. Les informa de que ya no se va a poder torturar más. Se va a acabar trabajar en red. Este es el eufemismo que se utilizaba. Se va a acabar trabajar en red porque España tiene una constitución, o tenía una constitución, donde no se permite la tortura, y esto es lo que le dice Robles, señores, hay que cumplir la constitución, pero claro, esto se lo dice, fíjate, 16 años después de aprobada la Constitución, ¿no? Y este hecho se remata, que ya de por sí es lamentable, ¿no? Que se quiera acabar la tortura en el año 1994, que ya digo que no se acabó y se siguió torturando a una escala brutal hasta bien entrado el siglo Pero es XXI. después, en el 96, ¿no? También, que se da un hecho relacionado con la prohibición de la tortura. Sí, no, la tortura está prohibida, pero Sí, una sí, cosa sí. es que esté prohibida y la otra es Claro, que claro. No, me refiero de facto. que se prohíba. Y acabo con lo que explica López Agudín, que es el jefe de prensa del Ministerio de Justicia e Interior que encabeza Belloc, que estaba presente en esta reunión y en un receso explica él en sus memorias interesantísimas y poco conocidas que en el baño está al lado, haciendo lo que se hace en los baños, de dos generales de la Guardia Civil que habían participado en la reunión. Y un general le dice al otro, ¿has oído lo que dice la señora? Señora es la manera que tenían los uniformados de referirse a la secretaria de Estado, a Robles, ¿no? ¿Has oído lo que dice la señora? Que la Constitución, vamos a aplicar la Constitución, tenemos que aplicar la Constitución y ahora ya no se va a poder torturar. Y el otro general le dice a su compañero, me paso la Constitución por... Esta era la situación. Esta es la herencia policial. En el 1994 se intenta y no se consigue que la policía deje de torturar. Y como estas herencias lacerantes, pues bastantes más, bastantes más. Un periodo que señalas en el libro donde se pierde la oportunidad de realmente hacer unas reformas estructurales en la policía es en los más de 10 años del gobierno socialista, donde no se consiguen hacer esas reformas, sino que de alguna manera se agrava la situación y también tiene un impacto, ¿no? Una influencia en los casos de corrupción y de terrorismo de Estado. ¿Por qué crees que no fructificaron las reformas en esa época, donde podía haber una ventana abierta, ¿no? de esperanza para poder hacerlo? Sí, pero la ventana estuvo bien cerrada desde buen principio. Piensa una cosa, Barrio Nuevo no había de ser ministro del Interior. Quien había de ser ministro del Interior era Carlos San Juan, el especialista, por decirlo de alguna manera, del Partido Socialista, el que en sede parlamentaria actuaba en temas de interior y que ya tenía contactos con los escasos núcleos de policías demócratas y mantenían contactos en espera de preparar un pequeño equipo cuando llegara el momento de ejercer el poder. Pero Carlos San Juan, que era era un militar, era del cuerpo jurídico de la Armada y había sido consejero de Interior en la preautonomía andaluza, él era de Málaga, pues San Juan corrió el rumor de que cuando llegara al ministerio quería hacer lo que se denominaba en aquella época una limpia, es decir, marginar, apartar a los sectores más ultras de la policía en beneficio de sectores más jóvenes, y más identificados con la naciente democracia. Y esto provocó que el sindicato profesional de policía, que aglutinaba los sectores más conservadores de la policía, por decirlo de una manera suave, y que ya tenían un joven jefe de prensa que se llamaba Villarejo, ni más ni menos, estos sectores, al enterarse de que se estaban preparando listas de policías demócratas y de aquellos policías que se tenían que marginar, amenazaron clara y directamente a Felipe González de que si nombraba a ministro del Interior a San Juan, le montarían una huelga salvaje. Así de claro, así de claro. Y lógicamente Felipe retrocedió, cedió
porque hubieron aquí presiones, se dice que incluso el rey, los militares, Rosón, el último ministro de Interior de la época de la OCDE, todos aconsejaron a Felipe González que no fuera por ese camino. También es cierto que los socialistas tenían una verdadera obsesión con el tema de Interior. Ellos, la lectura que habían hecho de la época última democrática, la de la Segunda República, era que una de las razones del fracaso fue el tema del orden público. Es la lectura que ellos habían hecho, y que tenían claro que a la hora de llegar al gobierno tenían que demostrar que podían ser jóvenes, inexpertos, de izquierdas, pero que no les temblaba el pulso a la hora de mantener el orden público, ¿no? Por tanto, aquí siempre tuvieran un talón de Aquiles, era un tema extraordinariamente sensible. Y al perderse la ocasión de nombrar a San Juan, se nombró a Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo, en vez de llevar a cabo una serie de reformas hipotéticas que se hubieran podido llevar a cabo, en vez de, es que es el mundo al revés, en vez de democratizar la policía y que los policías se tuvieran que identificar con el régimen, el nuevo régimen, Barrio Nuevo lo hizo al revés. Fue él el que se identificó con las pautas policiales, y en vez de que los policías se hicieran de los nuestros, Barrio Nuevo y los suyos se hicieron de ellos. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí se pervirtió el tema, y Barrio Nuevo y su sucesor Corcuera nunca se plantearon llevar a cabo la más mínima gestión higienizadora, reformadora al respecto. Y te pongo otro ejemplo, solo lo cito y acabo, en el sentido de que los socialistas habían prometido en su programa electoral que una de las iniciativas, es muy escueto, el programa electoral socialista del 82 es muy escueto, y en Interiores todavía más, ¿no? Ellos tenían la idea, acertada según mi punto de vista, y también del punto de vista de algunos sindicatos policiales hoy en día, de que en España hay demasiados cuerpos policiales y se debía proceder a la fusión de la policía gubernativa y de la Guardia Civil. Luego esto no lo cumplieron. Podemos hablar del por qué, pero este es un aspecto, ¿no? Un aspecto clave de su programa electoral. No lo cumplen, sino todo lo contrario, porque se encuentran que la policía gubernativa, con un incipiente sindicalismo y con sectores claramente anclados en la extrema derecha, identificados con el antiguo régimen, esta policía le crea a los socialistas o les amenaza con crear muchos problemas. En cambio, la Guardia Civil se encuentra en un cuerpo que, por su impronta militar, es mucho más jerárquico y mucho más obediente al poder constituido. Y entonces la prensa hablará, y yo hablo en el libro, ¿no?, de que los socialistas tienen un cierto enamoramiento de la Guardia Civil, se sorprenden con la Guardia Civil y marginan incluso a la policía gubernativa y benefician a la Guardia Civil por este hecho de que no les crean tantos problemas y obedecen y punto, ¿no? Y en este sentido hay un... y te decía que a cabo, en el programa electoral había que la necesidad de hacer una ley de policía. Los socialistas tienen mayoría absoluta. ¿Cuándo se aprueba la ley? Bueno, 82 no, porque se jura a final de año. 83 tampoco, 84 tampoco, 85 tampoco. La ley policial no se aprueba hasta finales de la legislatura en el 1986, lo cual quiere decir que el tema de Interior era un tema que generaba muchos problemas, y se acabará convirtiendo, como decía antes, en el Titanic socialista. Y después en el periodo socialista no solo hay una voluntad de mantener ese control social que comentabas, David, sino que después también está todo el tema de los GALs, con el uso de la policía fuera del marco de la ley para todo el control institucional, ¿no? O sea, al final, que nos enseñan los GALs sobre los límites del uso policial en democracia, y que nos enseñan esos episodios. Claro, en democracia no hay atajos. No hay atajos. En democracia hay la ley. Y los socialistas aquí se equivocaron. Ellos, cuando llegaron al poder, tenían una visión un poco edulcorada de lo que iba a suceder, porque ellos creían que ETA les iba a dar ni que fueran 100 días de
de tregua, de margen, de beneficio, para poder entrar en contacto y para poder arbitrar alguna solución al conflicto vasco y acabar con la violencia, ¿no? Y aquí se produce un verdadero trauma, un verdadero shock en los socialistas, como es que se dan cuenta que ETA sigue asesinando y no les da ni los 100 días, a las pocas horas prácticamente de tomar cuerpo el gobierno socialista, ETA vuelve a cometer un crimen, ¿no? Y esto provoca que los socialistas entren en shock viendo la amenaza que representa para su proyecto el terrorismo, que no tengan ningún tipo de escrúpulos en promocionar a policías de oscuro pasado para la lucha antiterrorista, con el argumento de que ellos eran los que más información tenían, los que más contactos tenían. Ballesteros, por ejemplo, sería un caso en este sentido, y que luego tomen la nefasta decisión de no iniciar una guerra sucia contra ETA, sino de continuar la guerra sucia que ya se había llevado a cabo durante los gobiernos de la UCD, con el Batallón Vasco Español como punta de lanza de un entramado parapolicial que, beneficiándose de la impunidad que por activa o por pasiva ¿eh? ofrecían esta connivencia entre policías y ultras, pues aquí hay diferencias entre Batallón Vasco Español y el GAL, ¿no? Uno, por ejemplo, que los del Batallón Vasco Español son voluntarios, son patriotas, entre comillas, ¿no? Que quieren enfrentarse a ETA asesinando, que es lo que hace ETA, ¿no? En cambio, con los GAL, detrás de los GAL, pues hay mercenarios, hay gente que cobra, y aquí la lucha contra ETA se acaba convirtiendo en un gran negocio que acaba enriqueciendo a políticos corruptos, a, a policías corruptos, y hay gente que le interesa que ETA siga asesinando porque de forma paralela se están cometiendo todo tipo de atrocidades con los fondos reservados. Para terminar, me gustaría comentar el tema de las cloacas del Estado, Mm, que comentas que en los últimos años, bueno, lo hemos comentado también al principio, los casos como la operación que se dio en Cataluña en ujú. octubre, y después todo el tema de la policía patriótica, ha puesto en cuestión de nuevo la neutralidad y el uso político de los cuerpos policiales. Me gustaría preguntarte sobre el impacto, ¿no?, que han tenido estas cloacas del Estado en la confianza ciudadana hacia las instituciones policiales, y después si ves alguna manera de hoy en día garantizar su imparcialidad en el sistema democrático. ¿Si ha tenido impacto? Supongo que sí, pero digo supongo y remarco el supongo, porque hace años que el CIS no pregunta a los ciudadanos en las encuestas que realiza sobre la valoración que los ciudadanos tienen sobre la policía. Entonces estamos un poco a Un poco oscuras. vendidos. Intenté preguntar por qué no se producía, pero no conseguí responder, ¿no? No conseguí respuesta al respecto. Yo creo que sí, porque es lo que decía. Una parte de la ciudadanía ve a una policía de parte, y ve una policía que ha tenido un papel al margen de la ley en la lucha contra el proceso independentista catalán. Pero no solo esto, también ha habido formaciones políticas en las cuales la policía ha tenido un papel determinante como ariete, utilizando todos los medios con un amparo mediático muy importante para destruir determinadas formaciones políticas, iniciando causas que a la hora de la verdad no han finalizado en nada, todo eran bulos, pero ya sabemos, ¿no?, que hay policías que hay policías periodistas, ¿no?, que aunque hayan de publicitar un burdo bulo, van adelante con ello, ¿no? Lo hacen. Ya sabemos de quién estoy hablando, ¿no? En todo caso, se ha producido una renovada podredumbre en las sedes policiales, en una determinada cúpula policial, acompañado de una radicalización de la escala básica de la policía, de los agentes, con un manifiesto sesgo de derecha extrema o de extrema derecha, en un momento determinado que el extinto partido político
Ciudadanos coqueteó con hacerse, invirtió dinero y medios para hacerse con el control de los sindicatos policiales, luego ya no fue Ciudadanos, que representaba un nacionalismo españolista extremo, luego ya fue el producto ya puro y duro de Vox, el que ha penetrado con fuerza dentro de los cuerpos policiales, y en todo caso podemos hablar de que ha habido un retroceso. Hay un retroceso evidente y solo mirando las páginas de la prensa, yo lo hago por deformación profesional, especialmente enfocado a los temas policiales, pues vemos que no hay semana en que sucedan episodios que sería mejor evitar, ¿no? No hace tanto se descubrió en la casa del responsable del departamento antiblanqueo de la policía 20 millones de euros escondidos. Sí, sí. O se condenó a un oficial de la Guardia Civil por violar a una subordinada, o el agente que involucrado en las mafias de tráfico de droga en el puerto de Valencia. Ayer la prensa publicaba que ahora no te puedo decir el tiempo exacto, en un tiempo relativamente reciente, la policía ha recibido 7.000 quejas por malos tratos y solo 48 agentes han sido condenados por estos supuestos malos tratos, ¿no? Demasiado ruido, demasiado ruido, insistiendo siempre que hay muchos agentes, que, como, igual que los panaderos, Claro, claro. los farmacéuticos y los profesores, realizan muy bien su faena, y en todas las profesiones hay ovejas negras, ¿no? Pero da la impresión de que en la policía hay demasiadas ovejas negras y que se hace poco por limpiarlas. Yo explico un caso reciente que para mí y pienso que para todo aquel que tenga una sensibilidad democrática, pues le ha de escocer, ¿no? Hoy en Barcelona probablemente estará patrullando, estará trabajando con placa y pistola un policía que ha sido juzgado y condenado por agredir a un fotoperiodista, Jordi Borràs, al cual agredió en medio de Barcelona y le rompió la nariz a puñetazos al grito de "Arriba España, viva Franco". Pues este policía, que ha sido juzgado, insisto, y condenado, pues sigue hoy trabajando al servicio de todos nosotros. Yo creo que la policía que nos merecemos no debía tener personajes de este tipo al servicio de la sociedad. Claro, pero esa es la pena, ¿no? Porque habiendo una mayoría de profesionales que quieren hacer bien su trabajo y que lo hacen bien y que ayudan, el problema es que los que no quieren hacerlo bien y quieren abusar de su autoridad y de su poder, parece como que se saben impunes, ¿no? Se Mm, saben de alguna manera que no va a haber unas consecuencias eh, fruto de actuar fuera del mm, marco de la ley y del abuso de, mm. de su poder. Y ese saberse intocable, pues es lo que precisamente provoca esos desajustes. Es lo que te decía antes, la falta de determinación y coraje, que si no lo tienen los mismos mandos policiales por inercia o por corporativismo, lo tendrían que tener los responsables políticos, establecer unas líneas rojas muy claras en referencia a la praxis policial, y facilitar, y a pesar de que los sindicatos se oponen radicalmente, facilitar la expulsión del cuerpo de las ovejas negras. Sí, No, sí. no puede ser que policías que son condenados por excesos tengan condenas leves y se les permita seguir vistiendo el No uniforme. hay casos ¿eh? ejemplificantes. Esto es un escarnio y, a ver, ya sabemos sociológicamente qué tipo de ciudadanos van a dar un paso adelante, mayoritariamente, y van a optar por una opción profesional que es ser policía. Esto es así. Tú sabes que te va a venir quien te va a venir, sin que esto tenga una connotación peyorativa, pero es que es así. Es así. No vas a tener una recluta de policías que sean representativos de lo que es el espectro de la sociedad. Van a tener esta gente que reclutes mayoritariamente unas connotaciones ideológicas y un nivel cultural determinado. Esto no lo puedes evitar y probablemente no lo puedes evitar ni aquí, ni en Italia, ni en Portugal. Pero sí lo que puedes evitar es que esta gente sepa que, a pesar de estos parámetros que hemos dicho, cuando se vistan al uniforme y están al servicio de la sociedad, hay unas normas claras
claras y precisas que hay que cumplir. Luego, cuando te vayas a tu casa, juega al Scalestric o haz Scrabble, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero mientras estás de uniforme, hay unas normas muy claras al respecto y una línea roja. Y si la pasas, te vas a la calle. Ha de haber políticas de higienización y predicar con el ejemplo. Mientras se sepan impunes, como tú dices, o se reproduzcan los casos como el que yo comentaba, no vamos bien. Pero la determinación, el coraje y la coherencia ideológica en la sociedad en la que estamos es una rara avis, desgraciadamente, pienso. Bueno, David, pues ha sido un placer de nuevo charlar contigo, autor de una historia de la policía española. Espero que hayas estado a gusto y que Mucho, con todos los proyectos que me has mucho, comentado mucho. antes de empezar a grabar, pues a pesar del enorme trabajo que tienes por delante, ya te he dicho que creo que es positivo y que eres un referente en esto y que por eso pues acuden a ti. Te deseo mucha suerte en todo este tiempo de trabajo que te viene, por lo que comentábamos. Pues muchas gracias, encantado de compartir este rato largo con vosotros y con los oyentes en particular y emplazarnos hasta la próxima. Sí, y que la gente sobre todo se acerque a tu libro, la gente que esté interesada en el tema, que lo compren o que vayan a una biblioteca, pero bueno, que lo importante es eso, que se acerquen y puedan saber un poco más sobre este tema tan interesante y tan actual también, por lo que venimos comentando en la charla. Pues moltes gràcies, muchas gracias. Una abraçada, David, que vagi bé. Vinga, adéu. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.